Padre, te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar con vida y estar sanos, salvos y en el proceso de la transformación. Ayúdame para ayudar a tus hijos, a las personas que nos siguen a través de estos medios para sanar nuestra mente y nuestro corazón. Te pido que me des la gracia para poder transmitir este tópico de las estaciones del sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. Exactamente lo que acaban de escuchar. Hoy voy a tratar con las estaciones del sufrimiento. Y así como suenan las estaciones, porque el sufrimiento tiene 3 estaciones: el verano, la primavera y el invierno. Y cuando hablamos de las estaciones del sufrimiento, pues yo sé que muchos de los que me están escuchando se identifican conmigo, nos identificamos acerca de el frío del invierno. Qué tan fuerte, qué tan increíblemente extremo está muchas veces que tenemos que ponernos capa por capa y por capa, porque hasta el cabello nos duele, hasta las uñas, cuando está tan drástico, tan bajas las temperaturas, cuando se congela todo. Y a veces así son las estaciones del sufrimiento, del dolor, las heladas del dolor que nos vienen. Por eso Pedro 4:12 nos dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Miren quién está hablando: el apóstol Pedro. Exactamente, sí, Pedro el celote, Pedro el duro, el tosco, el imperativo, el que negó a Jesús, pero el que se atrevió a andar en las aguas, el que se atrevió a sacar la espada y les dijo a esos soldados: a mi Nazareno no me lo tocan, porque si no tendrán que pasar sobre mis huesos. Por eso Jesús lo escogió, porque Pedro tenía sus virtudes, a pesar de tantas heladas de dolor que él pasó, porque le costó mucho. Después, no sé si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, él estuvo preso por Herodes, lo quería matar. Yo me imagino que él ya casi se veía muerto, pero Dios lo rescató de allí a Pedro. Dios lo rescató, Dios lo sacó, y él se atrevió a decir, cuando le dijeron que iba a morir como su maestro, dijo: ¿sabes qué? Yo no soy digno de morir como mi maestro. A mí que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo. Sí, los fríos vientos del sufrimiento le llegaron a él. Por eso él escribió en Primera de Pedro: no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan de los vientos, de las lágrimas, del dolor que soplan por todos lados. Pero como hijo y hija cristiano, hijo de Dios, tenemos un refugio fuerte. Número 1, pues sabiendo que Dios nos ama. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:38? A mí me apasiona, me ministra, me anclo en ese versículo que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama y estamos seguros que nada ni nadie nos podrá separar del amor, de la presencia, de la plenitud, de la gracia de Cristo Jesús. Porque Él nos ama, somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y también saber que en medio de las estaciones del sufrimiento, aparte que Dios nos ama, Dios está contigo, Dios está conmigo. Me ministra mucho, es Hebreos 13:5, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Sí,
porque Dios está contigo. Escúchame, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios te ama, Dios me ama. Esas dos verdades tenemos que tenerlas seguras como capas cuando vienen las heladas del invierno, que nos ponemos una capa tras otra. Pues ponte la capa del Dios te ama, la capa del Dios está con nosotros. Y también otra capa que es muy calientita también para mí es que Dios entiende tus y mis debilidades. Sí, Dios entiende nuestras debilidades porque creemos en la palabra. Él dijo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, Él entiende nuestras debilidades. Jesús pasó por todas las tentaciones. Él fue tentado en todo. Yo siempre que escudriño las Escrituras, yo digo, la mayor tentación de Jesús, ¿sabe cuándo fue en su ministerio? Fue cuando Él ayunó. Exactamente, cuando Él estaba ayunando, buscando el rostro de Dios. Él allí sí tuvo hambre de pan. No, antes no lo había sentido así, pero cuando uno se propone a buscar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, pues sí viene el tentador, pero a recordar que no tenemos un sumo sacerdote débil, tenemos uno que se compadece en nuestras debilidades, que se llama Jesucristo, porque Él también fue tentado en todo y Él fue también puesto a prueba por el mismo Padre, pero Él venció con poder. También hay que recordar aquí otra capa que nos ayuda para las estaciones del sufrimiento del invierno, que a Dios le interesa mucho tu lucha y mi lucha. Sí, a Dios le interesa. ¿Por qué crees que Él dijo otra vez con Pedro en 1 de Pedro 5:7? Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, así es. Él tiene cuidado de vosotros y tenemos que dejar que Dios limpie todos estos pensamientos de que Dios a lo mejor no está conmigo, a lo mejor yo tengo estas debilidades. No. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios y reforzar nuestra manera de pensar y creer en las promesas de Dios. Y otra capa que nos ayuda mucho es una chamarra muy calientita, es que Dios controla tus circunstancias y mis circunstancias. Yo recuerdo cuando Daniel habló y dijo, Señor, bendito sea tu nombre, de Padre de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Dios quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, decía Daniel, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Sí, Daniel revelaba sueños, interpretaba sueños, no por él, no, Dios se los revelaba. Recordemos que nosotros tenemos el tesoro en vasos de barro, no somos nosotros, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay que dejar que Dios controle cada circunstancia que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestras vidas, y también saber que Dios es digno de confianza. Así, escúcheme, Dios es digno de confianza. Por eso dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Como diciendo, Dios es profundo, Dios es poderoso, Dios es eternamente otro. Él es digno de confiar, digno de confianza. ¿Quién como nuestro Dios? Y también otro chalequito que nos ayuda para esta estación del invierno, del dolor y del sufrimiento en nuestras vidas, es que Dios incrementa su provisión. Él dijo en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos. Amén, amén y amén. Dios incrementa su provisión. El poder de Él actúa en nosotros. Y también Dios redime los errores tuyos y mis errores. Dice la Biblia en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, porque Él es un redentor que nos redime nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y también Dios te da suficiente gracia. Sí, porque dice su palabra, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Dios nos da suficiente gracia sobre gracia sobre gracia, y lo que tú eres y lo que yo soy, lo que tenemos, todo lo bueno, es por su gracia. Dios nos pone el chaleco de la gracia en medio de esta estación del dolor del invierno. Y también es que Dios tiene el futuro en sus manos. Dios tiene el futuro en sus manos. Por eso dice Isaías 43:18, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá. ¿No la conoceréis? Otra vez te voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Imagínate un desierto, por ejemplo, el desierto del Sahara, que es un desierto de arena, donde hay mucho sol, no hay sombra de árboles, no hay vida. Dice, yo voy a abrirte camino en el desierto y ríos en tu soledad. Estos son los chalecos del invierno, del dolor que nos azotan en nuestra vida. Ahora voy a hablar un poco de la primavera. Vamos a sembrar las semillas del propósito en la primavera, porque en la primavera es cuando sembramos. Dice la Biblia en Lucas 8:5 que el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó en el camino y fue aullada y las aves se la comieron. Otra cayó en la piedra, nació pero se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron juntamente con ella. ¿Y qué pasó? Pues la ahogaron. Y la última parte cayó en tierra buena, en corazón bueno, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, escúcheme, oiga. Lucas 8:5 fue lo que acabo de ahorita de mencionarles. Por eso dice aquí, en la primavera hay que sembrar las semillas del propósito, porque un agricultor sabio prepara la tierra, la cuida antes de la siembra, la barbecha, la sacude, la afloja, la prepara. Y de la misma forma, Dios ha estado preparando la tierra de tu corazón y de mi corazón en medio de las pruebas. Sí, en medio de las pruebas, del dolor, del sufrimiento y de las circunstancias. Ahí es donde Dios prepara la tierra de nuestro corazón para sembrar las semillas de propósito. Usted puede sembrar las semillas de madurez al elegir responder con buena actitud, parecidas como las de Cristo. Aunque habrá ocasiones, yo sé, que uno no se sienta con paz de responder de una manera muy correcta, pero hay que sembrar las semillas de la gratitud. La gratitud. Agradécele a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Dale gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Dice 1 de Tesalonicenses 5:18. Gratitud. Siembra la semilla de gratitud. ¿Sabes qué? Tienes que ir a tu pasado y recoger y ver todas las cosas que Dios ya ha hecho. Dale gracias a Dios que caminas, que ves, que tienes oídos, que comes por los frijolitos, por el aire. Dale gracias a Dios. Siembra las semillas de la gratitud en la primavera de tu vida. Y el gozo también. Regocíjate en el Señor, sabiendo que el resultado está en las manos de Él. Mira lo que dice Romanos 5:3. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, gozo, gratitud.
Y también siembra semillas de confesión. Examina tu corazón y confiesa cualquier error, cualquier falta, cualquier pecado oculto. Recuerda lo que dice Proverbios 28:13: el que encubre sus faltas y pecados no prospera, pero el que las confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Siembra las semillas de la humildad. Hay que saber que Dios da gracia a los que tienen un corazón humilde, quebrado, que reconozca que sin Dios no puede. Por eso dice Santiago 4:6, Él da mayor gracia. Y esto dice que Él resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Siembra semillas de gratitud, de confesión, de humildad y también semillas de sabiduría. Satura tu mente con la Escritura. Por eso dice el Salmo 119:15, en tus mandamientos meditaré, considera tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Todo esto trae desintoxicación a nuestra mente para tener la mente de Cristo. No sé si usted sabía que explícitamente, puntualmente, correctamente la Biblia nos habla de 7 mentes. No te voy a hablar de eso, un día voy a hablar de eso, pero Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, una mente llena de sabiduría, saturada con la palabra de Dios. Y también la oración. No te preocupes, más bien ora por todo, dale gracias a Dios. Por eso dice, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica y acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6. Gratitud, confesión, humildad, sabiduría, oración y resistir. Resistamos acudir al Señor para que me libre. Por eso Corintios 10:13 dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que te dará la salida al estar tentados. El Señor no te dejará ser tentado más de lo que no podáis, sino que nos va a dar la salida y la vamos a poder soportar, resistir. También la confianza, siembra las semillas de confianza en el tiempo de primavera. Encomiéndate al Señor, quien juzga justamente. Por eso Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al quien juzga justamente. Y también siembra las semillas de la obediencia. Aprende a escuchar, aprende a obedecer la voz de Dios. Por eso dice 2 de Juan capítulo 6, dice, y este es el mandamiento, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Caminemos en amor, vistámonos en amor, andemos en amor, obedezcamos a Dios en este gran mandamiento de caminar en obediencia, en el amor. Y también dependencia. Actuemos en el poder de Dios y dependamos de Dios. Tú y yo no podemos nada. Tú y yo somos vasos de barro. Tú y yo somos débiles, finitos, no infinitos. Pero cuando nosotros dependemos, actuamos en el poder de Dios. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Actúa con tu dependencia, actuando en el poder de Dios. Y alaba. La alabanza es otra semilla que debemos de sembrar. Concéntrate en la grandeza de Dios, no en las circunstancias. Por eso Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y también ministerio. Busca la manera de ayudar a otros. Por eso dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, que nos consuele en todas nuestras debilidades, para que nosotros también podáis consolar a todos en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que tú y yo somos consolados. 2 de Corintios 1:3. Y por último, verano. Ya vimos lo que es el invierno, vimos la primavera y ahora el verano. Sí, hay que vivir bajo el resplandor de la provisión. Romanos 6:11 dice que vosotros, considerándonos muertos al pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Yo creo que las pruebas turbulentas soplan en los cielos soleados de su vida. ¿Y cómo le respondemos? Muchos entramos en pánico buscando soluciones, pero más bien hay que reconocer que las pruebas en tu vida revelan que Dios podría estar tratando de comunicar un mensaje a través de usted. Y tal vez nuestra tendencia sea negar los hechos, culpar a otros o hundirnos en la autocompasión. Sin importar el pronóstico del tiempo, tenemos que tener presente que el Espíritu de Cristo vive en ti y en mí, y Él nos da el poder para vivir por encima de los vientos de cualquier adversidad. Aquí en el verano hay unas verdades bíblicas que debemos nosotros de tener y decirnos a nosotros mismos. Yo le llamo esto el diálogo interno. La persona con que tú hablas más es contigo mismo. En el diálogo interno tienes que saber con certeza, con verdad, con confianza, que tu vida está rendida al Señor Jesucristo. Por eso, repítete a ti mismo, dialoga contigo mismo y di: soy hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Mira la verdad, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. También en tu diálogo interno, otra verdad bíblica que debemos decirnos a nosotros mismos: saber que tú y yo nos fuimos crucificados con Cristo Jesús, y debemos decirnos: estoy muerto a los caminos pecaminosos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Romanos 6:6. Esa es la gran verdad. También hay que saber cada uno de nosotros que hemos sido separados del poder del pecado. Y hay que decirnos en el diálogo: puedo desear el pecado, pero no tengo que hacerlo. Y la verdad es: no reine pues en mí el pecado, en mi cuerpo mortal, de modo que no lo obedezca en sus concupiscencias. Romanos 6:12. Y también mi diálogo interno debe de saber que mi pecado y tu pecado ya no nos debe de controlar. Hay que repetirnos: cuando respondo de manera pecaminosa, estoy tomando una decisión. Y la verdadera verdad es: porque el pecado no se enseñoreará más de ti ni de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Y también hay que saber que hay un poder en la palabra de Dios. Por eso yo te invito a que memorices Romanos 6:1 y 2 en tu casa cuando seas tentado a pecar, y decirte a ti mismo: ¿seguiré pecando? De ninguna manera. Estoy muerto al pecado. ¿Cómo puedo seguir viviendo a él? Y esta es una gran verdad que tú y yo debemos encerrar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y también hay que saber que el Espíritu de Cristo vive en ti y en mí. Hay que decirte a nosotros mismos: tengo el poder de Cristo en mí. Tengo el poder de Cristo en mí. Esa es una gran verdad. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo también va a vivificar mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí. Y también aquí hay que saber que podemos enfrentar las aflicciones desde una posición de victoria. Repítete a ti mismo: mi batalla ya ha sido ganada. ¿Y cuál es la verdad? Juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay un versículo en Romanos que me gusta mucho, que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Sí, y también hay que saber que tú y yo somos instrumentos de la justicia de Dios. Por eso repítete: daré a Dios la autoridad total sobre lo que haga y sobre lo que diga. Por eso Romanos 6:13 dice: ni tampoco voy a presentar mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino voy a presentar mis miembros a Dios como vivos de entre los muertos a Él, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Y también hay que saber que la presencia de Dios vive en nosotros. Repítete, dialógate tú mismo: quiero sujetarme a la convicción del Espíritu Santo.
Y Gálatas 5:16 dice, y es una gran verdad, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, porque si vivo por el Espíritu, también andemos por el Espíritu Santo. Y también hay que saber que tú y yo somos hijos de Dios. Hay que decirnos, creo que como hijo de Dios soy guiado por el Espíritu Santo. Y la verdad es esta, porque si vivimos conforme a la carne, pues vamos a morir. Pero si hacéis morir las obras de la carne, pues vamos a vivir, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Y terminando, otoño, hay que recoger la cosecha. Hay que recogerla, porque a veces la disciplina no nos parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después fruto apacible de justicia para el quien es corregido. Hay que recoger la cosecha y hay que responder correctamente a las pruebas. Una mejor comprensión de la vida, ver objetivamente y con discernimiento los eventos diarios que nos suceden en la vida. Y también hay que tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y también la capacidad de vivir por encima del estrés diario. Hay que saber manejar el estrés. Un semblante brillante cuando vienen las pruebas, una comprensión profunda de los demás y las relaciones, un punto de vista bíblico para tomar decisiones difíciles y un corazón para el llamamiento celestial. Y decir, como dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Y le damos gracias a Dios porque Él, a través de estas estaciones, Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y yo le doy gracias a Dios por las promesas de Dios. Dios te ha prometido cielos siempre azules. No, Dios no ha prometido los cielos siempre azules, o caminos llenos de flores, o a lo largo de nuestra vida. No, tampoco. Dios no nos ha prometido sol sin lluvia, gozo sin sufrimiento, paz sin dolor. Dios no ha prometido que no conoceremos el trabajo y la tentación, los problemas y la aflicción. Dios no nos ha dicho que nos llevaremos muchas cargas ni mucha aflicción. Dios no ha prometido sendas anchas y llanas, viajes rápidos, fáciles y sin guía, que nunca veremos una montaña rocosa, empinada, un río sucio, turbio, profundo. No, pero sí, lo que sí nos ha prometido Dios es fortaleza para cada día, descanso para el trabajo y luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda de lo alto, compasión continua, amor y consuelo que no se acaba, consolación para cada crisis y circunstancia de la vida. Que Dios te bendiga y que estas promesas hayan caído en tierra buena en tu vida. Repito, Dios sí te ha prometido para cada día descanso para todo tu trabajo, luz para tu camino, gracia para cada prueba, ayuda de lo alto, compasión continua y su amor, gracia, favor que perdura y que nunca se acaba. Dios te bendiga muy ricamente y hasta la próxima.